Ya, ok, quítate. Bien. Bendiciones, amén. Buenos días. Les contextualizo lo que hemos estado hablando en estos días, porque algunos no tienen la oportunidad de seguir los temas que estamos hablando. Pero desde hace un tiempo para acá, yo comencé a hacerme una pregunta. Y esa pregunta tenía que ver por qué de los grandes esfuerzos que hace la Iglesia Cristiana Evangélica, en este caso, y digo evangélico sin ningún prejuicio, debido a que existe otro tipo de cristianismo, el cristianismo gnóstico, cristianismo ortodoxo, cristianismo no sé qué cosa, hasta el cristianismo mezclado con santería existe. Por eso yo hago la especificación, el cristianismo bíblico, el cristianismo que gira alrededor de la palabra de la Biblia. A eso me refiero, que por un tiempo, yo me he comenzado a preguntar y a cuestionar. He comenzado a cuestionar por qué, si la iglesia cristiana hace tantos grandes esfuerzos, invierte tantas cantidades de recursos económicos, invierte tiempo y esfuerzo, ¿por qué se está obteniendo menos resultados que la iglesia del primer siglo, cuando los apóstoles del Cordero estaban sobre la faz de la tierra y cuando se empezó la iglesia, por lo menos en los primeros 100 años? A eso me refiero. Y he comenzado a pensar que debe haber una razón por la cual eso existe, o sea que la iglesia está siendo menos eficaz y menos eficiente frente a los desafíos que cada día tenemos de el mundo, que nos exige una respuesta. Y he comenzado a encontrar, haciendo averiguaciones, investigaciones, escarbatando en la historia, he comenzado a encontrar algunas respuestas en la historia. He encontrado las raíces de algunas prácticas y algunos comportamientos de la iglesia cristiana en los últimos tiempos. Y me he elevado precisamente a analizar cómo fue que se introdujeron algunas cosas que hasta el día de hoy practicamos sin cuestionarlo. Todas estas investigaciones me han llevado a la conclusión que la razón por la cual se tiene poca eficacia y efectividad es porque los hombres de hoy, de Dios, sí están escuchando la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios y quieren poner a funcionar y poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando bajan el programa de Dios, la palabra de Dios, para ponerla a funcionar dentro de la iglesia local, se encuentran con un gran obstáculo. Y es que el sistema o la manera como está conformado hoy la iglesia cristiana muchas veces no permite que la palabra de Dios sea tan efectiva y tan eficiente, no porque ella no es eficiente, sino que no alcance la efectividad en la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y yo puse un ejemplo ayer, es como si fuera un programa para un sistema operativo, por ejemplo, el sistema operativo de los computadores Mac de la manzanita. Es un sistema operativo OS. Pero los otros computadores tienen un programa, un sistema operativo que se llama Windows 10. Entonces, si yo trato de bajar un programa que es para Mac y trato de correrlo en un Windows, no me va a correr. O sea, quiere decir, no tengo el sistema apropiado para correr el programa. De esa manera hago la comparación. Dios te habla, Dios te ministra, estás emocionado en poner en práctica la palabra, pero cuando vas a ponerlo en práctica en el sistema operativo, que es la manera como está constituida la iglesia,
te encuentras con unas grandes limitantes. Y eso es frustrante. Y es frustrante precisamente porque cuando tú comienzas a analizar eso, tú comienzas a analizar que no te funciona. Y hay un texto en la Escritura que me llama la atención tremendamente, y ese texto es cuando el Señor le habla a Moisés y le dice que tenga el cuidado de hacer conforme al diseño que se le fue mostrado en el monte. Haz todo conforme al diseño que te fue mostrado. Estoy buscando el texto. Haz conforme al diseño que te fue mostrado. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Este texto me llama la atención porque dice, mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. La Reina Valera dice el siguiente, mira y hazlo conforme a su diseño. Voy a leerlo aquí, nueva versión latinoamericana. Mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea, mira que hagas conforme al diseño que te fue mostrado en el monte. Le dice Dios a Moisés hablando de las cosas que va a realizar. A veces Dios nos habla y quiere que nosotros pongamos en práctica su palabra, pero no encontramos la manera. Por ejemplo, Dios dice a cada cristiano, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es un mandamiento para todos los cristianos, ¿sí o no? Id y haced discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él dijo. Ok, esta es una palabra dada a cada cristiano. Cuando Dios te da esa palabra y tú quieres hacer esa palabra que se llama la Gran Comisión, y quieres ponerla en práctica en la iglesia de hoy, resulta que la plataforma o la manera como se hace en el día de hoy no permite que esa palabra se cumpla en cada cristiano. ¿Por qué? Porque si Dios le dice a cada cristiano, vayan y prediquen el evangelio y bauticen a los que se convierten y enséñenle que guarde todas las cosas que Él dijo, ¿cómo es que un cristiano de hoy va a poner en práctica eso si la iglesia no tiene el diseño correcto para que un cristiano común y corriente bautice a las personas que se convierten con él? Lo que quiere decir que hay un montón de personas que tienen en la iglesia 40 años en el evangelio, 50 años en el evangelio y nunca han cumplido la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión consta de predicar el evangelio, de bautizar a los discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Por lo menos ahí está la predicación, que es la evangelización, que lo hacen los cristianos, bautizándolos, ¿ve? Que lo deberían hacer los cristianos, porque fueron que ganaron para Cristo a esas personas, y enseñándoles o discipulándolos, pero resulta que los cristianos no pueden hacer la segunda cosa. ¿Por qué? Porque la plataforma o el diseño de la iglesia de hoy no permite que los cristianos comunes y corrientes bauticen a sus discípulos, porque eso no es propio en el día de hoy para los cristianos comunes y corrientes, sino para los líderes. ¿Me está comprendiendo lo que estoy hablando? Entonces quiere decir
que hay un problema serio para que una persona cumpla la Gran Comisión, porque la Gran Comisión consta de 3 cosas: predicar, bautizar y discipular. Eso es lo que yo le llamo el ministerio de los santos. Y el ministerio de los santos fue robado, el ministerio de los santos fue quitado. Cuando en el año 325 comenzaron en la era constantiniana, comenzaron a introducir un nuevo sistema de ministerio y le quitaron el ministerio a los santos y se lo entregaron solamente a unos sacerdotes. Y esos sacerdotes, posteriormente en la reforma de Lutero en 1500, los sacerdotes se quitaron los hábitos, la sotana, y entonces quedaron como pastores. Estos pastores de la Reforma eran antiguamente sacerdotes católicos que no perdieron su identidad católica y le quitaron el derecho a la gente a bautizar a sus discípulos. Por eso es que hoy en día es muy difícil. Entonces lo que estamos tratando de proponer es una reforma, verdaderamente una reforma apostólica. No es cambiar cosas, es volver al principio. Es que usted, que se sienta allí a escuchar a un pastor y que cree que trayendo una persona de visita a la iglesia está cumpliendo con la Gran Comisión, usted está equivocado. Porque la Gran Comisión consta de 3 cosas: de predicar, de bautizar y de discipular a sus discípulos. Entonces no se quita usted la responsabilidad con traer una persona y sentarla ahí para que el pastor le predique. No, usted tiene que predicar, usted tiene que aprender las Escrituras para compartir con esas personas. Y cuando esa persona esté lista y diciendo, yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, entonces usted viene y dice, este está listo, voy a bautizarlo, y en testimonio de 2 o 3 coste toda palabra, usted viene y lo bautiza en el tiempo que se programen los bautismos, o si no, van a la playa juntamente con alguien en autoridad y le permite a usted como testimonio que usted haga eso. Pero eso no lo va a hacer la iglesia de hoy, porque se desbarataría un montón de cosas. Es como si la iglesia católica un día el Papa dijera, bueno, a partir de hoy van a bajar todas las imágenes y vamos a quitar el crucifijo porque no vamos a adorar más el crucifijo. ¿Sabe qué? Eso es un desbarajuste impresionante. Es como si el Papa dijera, a partir de hoy solamente la iglesia católica va a adorar solamente a Cristo resucitado, no al Cristo crucificado. Vamos a quitar a María como corredentora y no vamos a orar nunca más ni vamos a decir que María es la madre de Dios. Se desbarata la iglesia porque ese es el fundamento de ellos, pero no el fundamento de nosotros. ¿Me están entendiendo? O sea, quiere decir, Dios tiene que volvernos al principio. Dios tiene que volvernos al principio. Cuando los creyentes, predicaban el evangelio y bautizaban a sus discípulos. Eso es el modelo de Dios, es el diseño de Dios. Por eso es que hoy no encaja lo que Dios te dice en su palabra. Cuando lo tratas de poner en práctica en la iglesia de hoy, te encuentras con esa talanquera. Porque los pastores no van a dejar que usted, muchos pastores no van a dejar, no es el caso de nosotros, aquí la gente bautiza a sus discípulos. Yo tengo rato que no bautizo personalmente a alguien porque he estado haciendo otra labor, pero son los líderes, las personas comunes y corrientes de la iglesia que están bautizando a sus discípulos cuando se convierten a Cristo. Y ni siquiera tienen que esperar un programa de bautismo, sino que van juntamente con sus líderes y allá en la playa permiten que los discípulos bauticen a sus discípulos. Eso es la Gran Comisión. Hay personas que tienen 50 años, están en el Evangelio y nunca han cumplido la Gran Comisión, porque nunca han hecho una de las cosas fundamentales de la Gran Comisión, que es el bautismo. Esto es para reflexionar
Y yo les digo a ustedes, señores, que necesitamos volver al principio. Esto sería lo que yo llamo una reforma apostólica. Es volver al principio de la palabra de Dios. Soy el apóstol Juan Carlos San Juan y quiero decirles que comparta con otros esta verdad, porque necesitamos sacudir a la iglesia para que se desempolve y se desenyese, para que pueda hacer lo que Dios quiere. Yo espero en los próximos años, en los próximos días, que cada cristiano por lo menos pueda bautizar, por lo menos en un año, 10 personas, cada cristiano de la iglesia. Y la idea es que volvamos a ese modelo, el modelo nuevo testamentario de la Gran Comisión, y cumplan su ministerio. Dios le bendiga ricamente, nos vemos mañana y vamos ahora nosotros a orar